Litiasis biliar. Se denomina litiasis biliar o colelitiasis a la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar. Los cálculos biliares generalmente se forman en la vesícula biliar, pero pueden hacerlo a cualquier nivel del tracto biliar. Vemos una imagen de la anatomía de las vías biliares. Intestino delgado, conducto biliar común, páncreas, el hígado, vesícula biliar, el conducto hepático común, conducto cístico, conducto biliar común. Se estima que el 10 al 20% de los estadounidenses tienen cálculos biliares y que hasta una tercera parte de esas personas desarrollarán colecistitis aguda. La colecistectomía por colecistitis o cólico recurrente o agudo biliar es el procedimiento más común de cirugía mayor que realizan los cirujanos generales, aproximadamente 500,000 operaciones anuales. La colelitiasis es el principal factor de riesgo para desarrollar colecistitis. Tiene una mayor prevalencia entre las personas de origen escandinavo, los indios Pima y la población hispana, mientras que es menos común entre las personas de África subsahariana y Asia. La mayoría de los pacientes con colecistitis aguda tiene una remisión completa en 1 a 4 días. Sin embargo, el 25 al 30% de los pacientes requieren cirugía o desarrollan alguna complicación. La perforación se produce en el 10 al 15% de los casos. El ejercicio físico, una alimentación sana, el control de la obesidad, así como el uso de alternativas de tratamiento hormonal en mujeres en el periodo de climaterio, previene la aparición de colelitiasis. Según su componente principal, pueden diferenciarse 3 tipos fundamentales de cálculos biliares: de colesterol, mixtos, colesterol y carbonato cálcico, pigmentarios negros y marrones, con un alto contenido en bilirrubinato cálcico. Composición de la bilis. La bilis tiene 4 constituyentes mayores: ácidos biliares, fosfolípidos, colesterol y bilirrubina. Los ácidos biliares son compuestos solubles en agua y sintetizados en el hígado desde el colesterol. Después de la síntesis son conjugados, excretándose a la bilis por transporte activo y almacenándose en vesícula biliar. Después de las comidas, la colecistoquinina se libera de la mucosa del intestino delgado y estimula la vesícula biliar, que se contrae y libera los ácidos biliares conjugados en el intestino para facilitar la absorción de grasa. Posteriormente, se absorben casi en su totalidad por transporte activo en el ilion. Factores predisponentes de cálculos de colesterol. Aproximadamente un 10 al 20% de los adultos tienen cálculos biliares en nuestro medio. Aparecen con mayor frecuencia en el sexo femenino y si existe historia familiar de colelitiasis. Existe una serie de factores que favorecen la presencia de cálculos de colesterol. Determinadas zonas geográficas como Chile o países escandinavos, obesidad por incremento de la secreción de colesterol, pérdida rápida de peso por aumento de la secreción de colesterol y disminución de ácidos biliares, fármacos. Los estrógenos aumentan la secreción de colesterol y probablemente disminuyen la secreción de ácidos biliares. Por este motivo, el embarazo es un factor de riesgo para el desarrollo de colelitiasis. El clofebrato incrementa la secreción biliar de colesterol. Ceftriaxona y somatostatina son otros fármacos asociados con incremento de cálculos de colesterol. Enfermedad por resección ileal por disminución de la absorción de sales biliares. La edad aumenta la secreción de colesterol y disminuye el pool de ácidos biliares. La hipomotilidad de la vesícula biliar, enfermedades asociadas, cirrosis hepática, diabetes mellitus, enfermedad de Crohn, dislipidemia, estados hemolíticos. Factores de riesgo para la litiasis pigmentaria: cálculos pigmentarios negros, cirrosis alcohólica, estados hemolíticos, edad avanzada y nutrición parenteral, cálculos marrones, infecciones biliares de repetición. Resumen clínico.
Cuando hay síntomas se debe a las complicaciones como son el cólico biliar, colecistitis aguda, colangitis y pancreatitis aguda. La primera manifestación sintomática de la colelitiasis y la más frecuente suele ser el cólico biliar. La clínica suele desencadenarse tras una ingesta de colecistoquinéticos. En la mayoría resulta de la impactación de un cálculo en el conducto cístico. El paciente queja dolor en epigastrio a hipocondrio derecho, primer y más frecuente síntoma, que con frecuencia se irradia hacia escápula, náuseas, vómitos y fiebre. Con base a las complicaciones que presente el paciente será la sintomatología asociada. Fisiopatología. Duración y tipo de obstrucción, completa o parcial. Aumento del volumen más congestión venosa, edema y eritema de la pared, isquemia, necrosis, perforación, regresión de volumen. Diagnóstico de la litiasis biliar. La ecografía es el método más usado, dada la elevada prevalencia de esta enfermedad. No obstante, es importante recordar que la mayor parte de la colelitiasis, hasta el 80%, son asintomáticas y no van a provocar ninguna entidad clínica o complicación evolutiva. En las radiografías simples de abdomen se verán solo los cálculos calcificados. Tratamiento. El tratamiento se hace en los pacientes sintomáticos por conceptos. Sin embargo, se debe tener en cuenta los siguientes escenarios que, a pesar de ser asintomáticos, para realizar una colecistectomía, cálculos mayores de 3 centímetros se asocian con más frecuencia a colecistitis aguda que los cálculos pequeños, además de asociarlos con lesiones neoplásicas malignas en un riesgo de 10 veces. Anomalías congénitas con cálculo, concomitantemente con algún tipo de gastrectomía, por ejemplo cirugía de la obesidad, por la incapacidad de realizar siempre posterior. Anemia falciforme. La colecistitis puede precipitar crisis hemolíticas graves, calcificación vesicular, vesícula de porcelana, ya que no se puede descartar que esas calcificaciones no sean producto de lesiones malignas. Poblaciones con alta tasa de litiasis biliar asociado a cáncer de vesícula, microlitiasis, litos menor a 3 milímetros por su fuerte asociación con pancreatitis biliar. Pólipos vesiculares de más de 1 centímetro, precursores de malignidad, inmunosupresión crónica, mayor riesgo de agudización grave, pacientes usuarios de NPT programada por un lapso de larga duración, pacientes con denervación o pérdida de la capacidad sensorial abdominal, ya que puede haber agudización no percibida por los pacientes. A continuación se desarrollarán los posibles tipos de tratamiento médico y no quirúrgico. Tratamiento médico con ácidos biliares. Los ácidos biliares se reservan para el tratamiento de pacientes en situaciones especiales, por alto riesgo quirúrgico o porque rechazan la cirugía. En la colelitiasis, este tratamiento, para el que son candidatos los pacientes asintomáticos con cálculos de colesterol no calcificados menores de 15 milímetros de diámetro y con vesícula funcionante, se debe mantener durante 1 a 2 años y se emplea ácido uso desoxicólico y ácido que no desoxicólico. Los principales inconvenientes de este tratamiento son recidiva de la enfermedad litiásica en un plazo breve de tiempo, baja adhesión por sus efectos adversos, elevado coste efectividad frente a la colecistectomía. Nitrotricia biliar extracorpórea. Este tratamiento se puede aplicar en pacientes con litiasis biliar no complicada que presentan cálculos radiotransparentes de un tamaño máximo de 20 milímetros y con una vesícula biliar funcionante. La principal complicación que presenta el cólico biliar, hasta el 5% necesita la realización de una CEPRE con esfinterotomía urgente. Existe una recidiva del 10 al 15%, por lo que posteriormente requiere tomar ácidos biliares, ácido ursodesoxicólico de forma prolongada, por ello apenas se emplea. Indicaciones y contraindicaciones de la litrotricia. Indicaciones: litiasis urinaria no calcificada, tamaño máximo de 20 milímetros. Contraindicaciones: pancreatitis, alteraciones de la coagulación, quistes o aneurisma en el trayecto de las zonas de choque.
Complicación de la colelitiasis, cólico biliar. Constituye el síntoma principal de la litiasis y se presenta cuando un cálculo obstruye alguno de los puntos críticos del sistema biliar. El dolor tiene su origen en la hipertensión brusca de la vesícula o de la vía biliar, que aparece como consecuencia de la oclusión. La característica más importante es la ausencia de datos de respuesta inflamatoria sistémica. La etiología más frecuente es la impactación transitoria de litiasis en el conducto cístico, por lo general menor de 6 horas, lo que impide el adecuado vaciamiento de la vesícula biliar, o el conducto colédoco, lo que imposibilita el adecuado drenaje coledociano. Se inicia en el periodo posingesta con dolor opresivo, continuo y progresivo en hipocondrio derecho o epigastrio y puede irradiarse al flanco derecho o la espalda, acompañado de náuseas o vómitos. El diagnóstico de cólico biliar se establece por la conjunción de la sintomatología y la realización de ciertas pruebas diagnósticas encaminadas a confirmar la presencia de colelitiasis, en el caso de que no sea conocida. Entre las medidas diagnósticas cobra una especial relevancia en la ecografía abdominal. El tratamiento es sintomático con antieméticos y analgésicos, siendo de elección el tratamiento con AINE. Son más efectivos que otros analgésicos y espasmolíticos y asocian mejor evolución que estos. Aunque el cólico biliar no tenga indicación de colecistectomía urgente, todo paciente que ha sufrido un cólico biliar pasa a considerarse como paciente con colelitiasis sintomática y debería ser remitido a la consulta de cirugía para valorar colecistectomía electiva. Una excepción a esto sería el llamado estatus biliar, una forma de cólico biliar complicado sin datos analíticos ni radiológicos de colecistitis aguda, pero persistente en el tiempo y que requiere incluso ingreso hospitalario para tratamiento sintomático intravenoso. En el estatus biliar sería planteable la realización de colecistectomía urgente. La administración de AINE en pacientes con cólico biliar previene la aparición de colecistitis aguda. Colecistitis aguda. Es el síndrome clínico caracterizado por la inflamación de la pared de la vesícula que se manifiesta por dolor abdominal, sensibilidad en hipocondrio derecho, fiebre y leucocitosis. El cuadro se puede simplificar en presencia de datos de respuesta inflamatoria sistémica. La clínica suele desencadenarse tras una ingesta de colecistocinéticos. En la mayoría resulta de la impactación de un cálculo en el conducto cístico en el cual se perpetúa por más allá de 6 horas. Sin embargo, en menos del 10% a 14% hay factores predisponentes para presentar inflamación sin obstrucción de la luz de salida de la vesícula biliar, como cirugía, trauma, estancia en UCI prolongada, CEPRE, infección, quemaduras y NPT. La clínica es de un paciente que aqueja el dolor característico descrito líneas arriba, que se acompaña de respuesta inflamatoria sistémica, fiebre, aumento de PCR, leucocitosis. La fiebre puede estar ausente, sobre todo en pacientes mayores. En la exploración es característica la hipersensibilidad en hipocondrio derecho, con dolor que impide la inspiración profunda. Signo de Murphy positivo. No es habitual la ictericia, solo cuando se produce una colecistopancreatitis o síndrome de Mirici, fistulización de un cálculo vesicular al hepático común o al colédoco. Si el dolor se intensifica de forma súbita, la reacción peritoneal aumenta junto con fiebre mayor de 39 grados y leucocitosis, debe sospecharse una perforación vesicular. Diagnóstico. El diagnóstico se sospecha por la clínica. Según el Consenso de Tokio en 2018, se identificaron criterios ABC, signos locales de inflamación, que sería el signo de Murphy, hipocondrio derecho, masa, dolor, sensibilidad.
B. Síntomas sistémicos de inflamación, fiebre, elevación de la PCR, aumento del reencuentro de glóbulos blancos, hallazgos de imagen C, hallazgos de imagen característicos de colecistitis aguda descritos previamente. Sospecha diagnóstica, un ítem en A y un ítem en B. Diagnóstico definitivo, un elemento en A, más un elemento en B, más un elemento en C. En la analítica se asocian complicaciones, puede alterar a la bilirrubina, la amilasa, la creatinina y la coagulación. Toma de hemocultivos. No se recomienda el uso de hemocultivos, sin embargo, en casos moderados y severos de colecistitis sí se recomienda la toma de cultivos de líquido intravesicular para toma de decisiones y antibiótico-terapia efectiva. Estudios de imagen. En las radiografías, en menos del 20% se visualiza un cálculo radiopaco. La ecografía es la técnica más utilizada, da signos indirectos, entre ellos engrosamiento de la pared vesicular mayor a 4 milímetros, líquido perivesicular, signo de Murphy ultrasonográfico positivo, alargamiento vesicular 8 centímetros axial y 4 centímetros diametral, 8 por 4, lito encarcelado, imagen de doble riel, traduce gas intravesicular, ecos intramurales. Sin embargo, la técnica más específica es la gammagrafía con IDA, signos directos, que reportan exclusión vesicular, signo de RIM, aumento de la radioactividad alrededor de la fosa vesicular. A pesar de su especificidad, esta técnica tiene más alto costo e implica mayor tiempo para su realización. La tomografía axial computarizada reporta engrosamiento de la pared vesicular, colecciones líquidas perivesiculares, alargamiento vesicular, áreas de alta densidad en el tejido graso perivesicular. La resonancia magnética reporta signos de pericolecistitis con imágenes de alta densidad, alargamiento vesicular, engrosamiento de la pared vesicular. La tabla 15.2 contiene un resumen acerca de los diferentes tipos de colecistitis. Distintos tipos de colecistitis: litiásica, alitiásica y enfisematosa. La litiásica se presenta en el 90%. Paciente típico es mujer. Microorganismos E. coli. Dolor en hipocondrio derecho, irradiado, náuseas, vómitos y fiebre. Tratamiento conservador versus quirúrgico. Alitiásica en un 10%, críticamente en enfermos, traumatizados, grandes quemados tras cirugía biliar, nutrición parenteral prolongada, circulación extracorpórea en el SIDA, citomegalovirus, salmonella, creptosporidium, diabetes mellitus, aterosclerosis en niños con anormalidades del tracto biliar o con determinadas enfermedades sistémicas, microorganismos gram negativos como E. coli, Klebsiella y también estreptococos del grupo D, estafilococos y Clostridium. Suele ser difícil la valoración por ser paciente crítico. Tratamiento médico intensivo, más menos colecistectomía, colecistostomía, percutánea versus cirugía urgente. Y la enfisematosa se presenta en 1%, el paciente típico es varón, diabético, 30 a 50% son alitiásicas, microorganismos Clostridium perfringens, se caracteriza por la presencia de gas en la luz y pared de la vesícula, evoluciona como una sepsis rápidamente progresiva con alta mortalidad. Tratamiento, cirugía inmediata. Recuerda, la técnica más específica para su diagnóstico es la gammagrafía con IDA, aunque la más utilizada es la ecografía. Clasificación de severidad. En función de la gravedad, la colecistitis se divide en colecistitis grado 1 o leve, paciente sano con bajo riesgo quirúrgico, inflamación leve, colecistitis grado 2 o moderada, colecistitis asociada a cualquiera de los siguientes: leucocitosis mayor a 18.000, masa palpable en el hipocondrio derecho, más de 72 horas de duración, inflamación local, peritonitis biliar, absceso perivesicular o hepático, gangrena o enfisema. Colecistitis grado 3 o grave, disfunción sistémica que afecta a cualquiera de los siguientes: cardiovascular, hipotensión que precisa drogas vasoactivas, neurológica, disminución del nivel de conciencia, respiratoria, presión arterial de oxígeno, FiO2 menor a 300,
renal, oliguria o creatinina mayor a 2, hepática INR mayor a 1.5, hematológica plaquetas menor a 100.000. Múltiples entidades patológicas pueden llegar a producir un cuadro de abdomen agudo semejante al de la colecistitis aguda. El diagnóstico diferencial se especifica a continuación. Úlcera perforada, apendicitis aguda, obstrucción intestinal, cólico renal o biliar, colangitis, pielonefritis, hepatitis aguda, hígado congestivo, angina de pecho. Infarto de miocardio, rotura de aneurisma de aorta, absceso o tumor hepático, herpes zóster, síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Tratamiento. Es importante la etapificación de la colecistitis basada en el incisivo previo para definir el criterio de tratamiento. Además, el tratamiento de la colecistitis se divide en médico y quirúrgico. El tratamiento médico de manera universal se considera el aporte de líquidos intravenosos, analgésicos y antibióticos ajustados al antibiograma. Este se toma de un cultivo de líquido vesicular en la colecistitis moderada y severa. Analgésicos. Incluye la administración de narcóticos como la meperidina si el dolor es intenso. Los AINES si han visto que pueden solucionar el cuadro de oclusión aguda de salida de la vesícula biliar. Antibióticos. La elección del antibiótico dependerá de los siguientes factores: antibiograma, administración previa de antibióticos, presencia o no de disfunción renal o hepática, gravedad de la colecistitis. El tratamiento definitivo de la colecistitis aguda es quirúrgico mediante colecistectomía. Aunado a esto, y que existe un alto riesgo de recurrencia, si se elige el tratamiento médico de entrada, después se debe programar la colecistectomía. Tratamiento antibiótico en la colecistitis aguda. Colecistitis grado 1, terapia antibiótica con colecistitis grado 2, cefalosporinas de tercera generación o quinolona más menos metronidazol o moxifloxacino en monoterapia o ertapenem en monoterapia. Colecistitis grado 3 o colecistitis asociada a intervención hospitalaria se puede elegir de entre los esquemas efepime más menos metronidazol, imipenem, cilastatina, meropenem o ertapenem, piperaciclina, tazobactam. El tratamiento quirúrgico de la colecistitis es la colecistectomía abierta o laparoscópica. Sin embargo, se recomienda que el procedimiento se realice por laparoscopía, y que presenta menor mortalidad, menos complicaciones, menor estancia hospitalaria y una incorporación más rápida a la vida laboral. La colecistectomía puede realizarse en distintos momentos durante la colecistitis. De forma precoz es la que se realiza en los primeros 7 días, es de elección. De forma tardía, si tras el tratamiento médico se realiza de forma electiva a los 2-3 meses del cuadro agudo. El momento más adecuado para realizar la colecistectomía dependerá de la gravedad del paciente. En la figura 15.3 se resume la actitud terapéutica en cada caso. Desde la última actualización de las guías de Tokio en 2018, se da una gran importancia al estado previo del paciente para decidir la colecistectomía, sobre todo teniendo como parámetro la clasificación de ASA, ya que en los pacientes ASA 1 y ASA 2 se prefiere el procedimiento quirúrgico de urgencia y en los pacientes ASA 3 y 4 se prefiere el drenaje percutáneo. La colecistectomía temprana es de elección en pacientes seleccionados. Hay que tener en cuenta 2 entidades poco frecuentes de colecistitis que precisan de intervención quirúrgica urgente o en su defecto de drenaje percutáneo urgente: colecistitis alitiásica y colecistitis enfisematosa. Complicaciones de la colelitiasis y la colecistitis aguda. Ilio biliar. Cuadro de obstrucción mecánica intestinal por un cálculo biliar grande impactado en ilion terminal, que ha migrado desde la vía biliar, generalmente a través de una fístula bilioentérica. Los cálculos aumentan su tamaño por sedimentación del contenido intestinal sobre los mismos, pero solo el 15 al 20% de los cálculos migrados cursarán con obstrucción intestinal. Es más frecuente en mujeres de 65 a 75 años. El 50 al 75% refiere a antecedentes de patología biliar. La mortalidad es elevada por la dificultad diagnóstica y edad avanzada. Ilio biliar, cálculo en ilion. Mapa conceptual de manejo de la colecistitis aguda.
Grado 1, antibióticos y medidas de soporte general. Terapia exitosa, CL temprana, observación. ASA 2 o menor. Grado 2, moderada, antibióticos y medidas de soporte general, terapia laparoscópica avanzada disponible, cirugía de urgencia. Antibiótico y medidas de soporte general, terapia fallida, evolución tórpida. Y nos vamos al grado 3 o severo, antibióticos y soporte orgánico general posterior a la estabilización del paciente. Se puede considerar la colecistectomía temprana por la laparoscopía si hay cirujanos expertos y el paciente se cataloga como ASA 2 o menor. Si no cumple alguno de estos criterios, se prefiere el drenaje percutáneo. Complicación de la colecistitis aguda. Empiema e hidrops vesicular requieren tratamiento quirúrgico urgente. Colecistitis xantogranulomatosa, engrosamiento de la pared de aspecto pseudotumoral, diagnóstico diferencial con cáncer de vesícula. Vesícula en porcelana, calcificación de la pared vesicular asociada a múltiples episodios de agudización. Es indistinguible del cáncer de vesícula, por lo que se aconseja su resección. Perforación hacia una víscera hueca, fístula colecistoentérica puede ser asintomática. La complicación es el hilio biliar. Se sospecha en los pacientes con neumobilia, duodeno o estómago, síndrome de Bouveret. Más frecuente, puede progresar a un hilio biliar si se impacta el hito de manera distal. Asa intestinal, riesgo de hilio biliar. Colon. Síndrome de Mirici es una cascada de eventos que llegan a producir una fístula de la vesícula al conducto colédoco. Se etapifican en grados que va desde la simple plicatura de la vesícula a la vía biliar principal, pasando por los diferentes porcentajes de penetración de la fístula al conducto biliar principal. El tratamiento va de la mano con esos estadios, desde la colecistectomía en el grado inicial hasta la coledocoplastía con o colocación de catéter que, o si es una penetración total, será la derivación bilioentérica en Y de Rhodes. El estudio radiográfico es diagnóstico cuando revela la presencia de aire en la vía biliar, aerobilia. Asimismo, se observa dilatación del intestino delgado con niveles hidroaéreos y en menos del 20% se visualiza el cálculo, triada de Ridger. Por lo que respecta al tratamiento, enterolitotomía, localización del cálculo y extracción, es el tratamiento de elección. El cálculo suele impactarse cercano a la válvula ileocecal al ser el punto de menor diámetro del intestino delgado. La tasa de recidiva alcanza casi el 20%. Colecistectomía estará determinada por el estado general del paciente y la dificultad del gesto quirúrgico. La colecistectomía se realiza en segundo tiempo por el alto índice de daño a vísceras adyacentes.